Hola, ¿qué tal? Bueno, yo soy Lorena del canal No Soy Sibila y estoy de nuevo por aquí con el vídeo de mis lecturas de enero. Como os dije en ese vídeo que hice en noviembre, la dinámica va a ser un poco así. Yo voy a intentar a la medida de lo posible hacer siempre el vídeo de lecturas de cada mes para que eso esté de alguna manera y para que haya un seguimiento también de todas las lecturas que hago y demás. Y bueno, me voy a tomar con mucha libertad la posibilidad de subir otro vídeo al mes o subir cuando me apetezca. Porque, bueno, siento que esto para mí tiene que ser algo que no se convierta en un segundo trabajo, tiene que ser algo que yo pueda hacer con libertad y me estaba pesando mucho, aparte de otras cosas, me estaba pesando como esa necesidad de estructura y de tener vídeo todas las semanas o cada X semanas, siempre el mismo día. Entonces, bueno, me lo voy a tomar con mucha más libertad y voy a subir las cosas cuando me salgan y cuando lo sienta. Que ya sé que a YouTube esto no le gusta mucho, pero no me importa, porque a mí lo que me importa es poder venir aquí y hablar de los libros y poder compartir con vosotras y vosotres y hacerlo desde la libertad y desde donde me salga las ganas de compartir, ¿no? Y bueno, pues si mis vídeos se ven menos, pues no pasa nada, ya está, no es lo que hay, ¿sabes? Y nada, eso os quería decir. Y bueno, también quería comentar que hace un par de vídeos conté que estaba preparando una especie de reto de lecturas para 2024 y bueno, como veis ya es febrero, pues ya no tiene mucho sentido tampoco eh, montar esto en febrero. Lo que me ha pasado es que, bueno, pues se me han venido encima una serie de cosas y me he dado cuenta de que no puedo comprometerme este año tal como están las cosas en general, ¿no? Y tal como estoy yo, no me puedo comprometer a hacer ese reto como yo querría, que no es una cosa difícil, pero si yo me comprometo a hacerlo, lo tengo que hacer, ¿no? Y simplemente me di cuenta que me estaba como poniendo encima mío algo que no tenía por qué hacer. Entonces, jolín, pues lo siento un montón porque no tenía que haberlo dicho, la verdad, ya está, o sea, estaba pensándolo y no me lo planteé bien. Voy a intentar a ver si puedo prepararlo para otro año, con tranquilidad, con calma y con más tiempo y con cuando yo me vea con más fuerza para afrontar pues algo así, ¿no? Total, eso, que os lo quería decir y que bueno, pues perdonad porque lo prometí y no lo voy a cumplir. Lo siento un montón, la verdad. Pero bueno, creo que tengo que ser consecuente, o sea, tengo que ser sincera conmigo misma y no comprometerme a algo que no pueda hacer. Entonces no le veía sentido hacerlo así. Bueno, y vamos a hablar de las lecturas del enero, que es a lo que había venido yo aquí. Voy a nombrarlas en orden de lectura, ¿vale? El primer libro que leí, que es un cómic, es este, Todas las veces que salí del armario, de Leonor Cruz, que está editado por la editorial Plankton Press y está traducido por Ana Tejero Marín. Eleanor Cruz es una autora londinense que hace unos años empezó un fanzine para contar su proceso, sus diversos procesos de salida del armario, ¿no? Como esto que te dicen, ¿no? De, bueno, eres una persona LGBT y de repente sales un día del armario y ya está todo hecho, ¿no? Eso es como una cosa única que pasa una sola vez y que no tiene marcha atrás, ¿no? Y que ya a partir de ahí, pues ya eres visible para el mundo y demás. Pues ella en su propio proceso se dio cuenta, ¿no? De que no había sido así, ¿no? Y entonces, pues hizo este fanzine autoeditado y lo distribuyó ella de forma independiente por librerías y demás. Y posteriormente eso se convirtió en este cómic, que es súper bonito, la verdad, porque el dibujo es muy bonito, es muy limpio, es muy delicado. Y bueno, es simplemente la ampliación de esta historia, ¿no? De cómo pues el proceso de toda persona LGBT conlleva pues un proceso largo de, bueno, pues de pensar, de autoaceptación y de decirlo o no decirlo a ciertas personas de tu entorno, de ver cómo se lo toman, dependiendo cómo se lo toman, tú sentirte de una manera u otra, sentirte más libre para relacionarte de una manera u otra o incluso puede haber hasta retrocesos dentro de tu propio proceso de tú pensar, no, pero en realidad no, ¿no? Entonces esto es lo que cuenta ella y bueno, pues cuenta todo su proceso. Y es como muy bonito, es un cómic bastante luminoso y muy tierno, es como muy... ella es como muy considerada consigo misma, muy
muy generosa, muy compasiva. Es una visión de su proceso como muy bonita, ¿no? Y muy de, bueno, pues lo voy a contar también para que otras personas, ¿no?, se puedan sentir aquí representadas. Y es un cómic que es súper bonito, está muy bonito dibujado. A mí me encantó, es muy tierno y no sé, me pareció súper bonito. Y de hecho ella dice aquí una cosa que me encantó, que dice, bueno, estas memorias han evolucionado de muchas maneras a través del tiempo. Mi estilo artístico se ha ido desarrollando a la par que mi identidad tras salir del armario. Los dibujos recientes están trazados por una mano más valiente y segura que los antiguos, que son más toscos y menos firmes. Como escritora queer, me parecía importante que todas las versiones del libro se preservaran de alguna manera. Entonces es como bonito, ¿no? Porque es también cómo entiende ya su proceso, también su proceso de dibujo, ¿no? Y cómo te dice, bueno, los dibujos más recientes son más valientes y están con una mano más firme, al igual que yo también, pues me siento más valiente, ¿no? Y más firme en mi proceso, ¿no? Entonces, súper bonito y nada, súper recomendado, la verdad, me gustó un montón. Vale, el siguiente que leí también fue un cómic, que es este, Adiós amigos, que está editado por Apa Apa, y la autora es Begoña García Len, que es una autora gallega. Este cómic se publicó en 2022 y bueno, es un cómic muy curioso. No es un cómic con una estructura narrativa lineal o que te quiera contar una historia de inicio, nudo y desenlace, Es un cómic que para mí es más el homenaje a la obra de un artista, y a partir de ese homenaje pues la autora construye algo, ¿no? Lo que hace ella aquí es homenajear la obra del artista neerlandés Basjar Ader, que fue un artista que hacía obras sobre la caída, el fracaso, la deriva. Entonces eran obras como muy, bueno, que tenían un proceso y una cosa como inacabada, o que iban por sitios que no cerraban, porque además precisamente hablaba de eso, ¿no? Del momento de la caída, del fracaso y tal. Bueno, entonces aquí en el libro, en el cómic, se representan algunas de las obras. Tiene como dos estilos de dibujo. Esta es la historia que está pasando y estas son obras del artista, ¿vale? Entonces, el punto de partida de este cómic es que Basjar Ader hizo su última obra. Era un viaje en un barco muy pequeñito que él iba a hacer, que se llama In Search of the Miraculous, y pues era él que iba a navegar, no me acuerdo ahora mismo entre qué dos puntos, ¿no? Y su barco apareció a la deriva y él no estaba, ¿no? Nunca se supo lo que le pasó. Entonces fue como su última obra. Y este barco lo recogió un marinero gallego y se lo llevó a Ferrol, y en Ferrol estuvo como unos días y al final desapareció el barco, ¿no? Sin dejar rastro. Entonces es como este suceso que también da como un poco más de casi sentido a la obra de Yarader, ¿no? Y entonces a partir de este suceso comienza la historia, que es la historia de el marinero que está vigilando ese barco y de un niño de Ferrol, que es donde se llevó el barco, que, bueno, que ve el barco y bueno, está jugando con un juguete. Y es como una historia, es que es muy, muy difícil de contar porque no es una historia, es como varias narraciones que se van superponiendo pero no terminan. De hecho, es que ese es el tema, ¿no? El tema del fracaso, la caída. Entonces es un niño que está jugando, que ve lo del barco, el barco desaparece, el marinero no sabe qué ha pasado con el barco, y bueno, pues es como que se juntan todas estas historias. Es verdad que yo lo leí sin saber bien el contexto, porque es verdad que el contexto te lo ponen aquí atrás. Bueno, aquí. Aquí te cuentan el contexto de la obra de Yarader, ¿no? Entonces, si tú no conoces la obra o no sabes que está refiriéndose a eso, pues a lo mejor al principio te pierdes. Entonces yo lo leí el contexto y luego lo volví a leer. Entonces ahí como que entendí un poco más, porque además, como están insertas las obras de este artista, pues tiene como más sentido, ¿no? Entonces, bueno, para mí fue un proceso bonito, pero sí que creo que te tiene que interesar la obra de este señor y te tienen que gustar este tipo de cómics que no son
una narración lineal y que buscan otras cosas, ¿no? Y que eso, ¿no? Que en este caso es un homenaje, yo creo, a este artista, más que otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, es un cómic extraño, te tiene que gustar. A mí yo os digo que le he sacado cosas, o sea, a mí me ha gustado, no es mi cómic favorito, pero bueno, este proceso de leerlo y volver a releerlo y también relacionarlo con las obras de este señor, pues mira, me ha gustado, la verdad. Entonces, bueno, pues adiós amigos, en la segunda lectura del mes. Vale, el tercer libro que leí, que me gustó un montón, es Material de construcción de Eider Rodríguez, del que hice una reseña individual y lo dejo por ahí. Bueno, pues Eider Rodríguez, que es una autora vasca de Rentería, que publicó este libro en euskera en el año 2022, sí, y en 2023 se tradujo al castellano y al catalán. Bueno, al castellano lo tradujo ella misma con su pareja, que se llama Lander Garro. Y nada, pues este libro me gustó un montón cómo está escrito y cómo aborda el tema que aborda. De lo que habla es de la relación de la propia Eider Rodríguez con su padre. Su padre era alcohólico y entonces el libro empieza con pues el ingreso de su padre en el hospital, que después de una serie de meses y circunstancias pues termina falleciendo. Entonces es como un diario del duelo. Es como un diario de la despedida y del duelo que hace de su padre, ¿no? Entonces es muy interesante porque está, como os digo, escrito en forma de entradas de su diario, que son entradas reales que ella fue escribiendo mientras pasaba pues, estos meses, ¿no? En donde pues, se veía que su padre se le deterioraba la salud y demás, y las escritas después de su muerte, y mezcla también en pasajes te cuenta pues, su infancia, su adolescencia. Es un libro que habla muchísimo sobre la vergüenza, porque pues, sobre la vergüenza del alcoholismo de su padre, que además era un hombre bastante conocido. Bueno, trabajaba en una empresa de material de construcción que era de su abuela. Y bueno, pues a ella le daba mucha vergüenza pues verle de repente borracho por la calle y demás, ¿no? Entonces es como un libro sobre esta vergüenza, sobre odiar a tu padre y a la vez quererle, sobre verle con otros ojos cuando estás haciendo el duelo. Ella dice que tuvo que escribir este libro para poder hacer su duelo. Y de hecho es curioso porque lo que dice es que su duelo terminó no con la escritura y la publicación del libro en euskera, sino con la traducción del libro al castellano, porque también hay otro eje que entra dentro de la narración, es que bueno, es el tema del conflicto vasco, el tema del idioma, del euskera, ¿no? Porque sus abuelos sí que hablaban euskera, pero sus padres no. Y ellas, o sea, ella y su hermana, la nueva generación, sí que hablan euskera. Entonces, ella se podía comunicar en euskera con sus abuelos, pero con sus padres no. Entonces, claro, escribe el libro en un idioma que su madre, que está viva, no puede leer. Entonces, con la traducción al castellano, como que le da, como que cierra ese duelo, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, habla de la vida de su padre, del alcoholismo, de lo que supone el alcoholismo para la familia y más concretamente para ella como hija, bueno, para ella y su hermana, y sobre todo eso es un vídeo que habla de la vergüenza, ¿no? Y de cómo esa vergüenza como que lo mancha todo y de eso, ¿no? De ser capaz de ver a su padre de otra manera, o sea, de ser capaz de hablar de su padre desde un lugar de mucha vulnerabilidad y de mucha sinceridad, porque es verdad que a veces hasta te da pudor leer ciertas cosas, ¿no? Porque es como muy sincero y muy descarnado, ¿no? Pero precisamente es esa sinceridad lo que le permite a ella, pues, hacer el duelo, ¿no? Y decirte, pues, odio a mi padre, también he querido a mi padre, también quiero a mi padre, ¿no? Odiaba el alcoholismo de mi padre. Bueno, o sea, es como ese cúmulo de sentimientos frente a la figura del padre que está atravesado por muchas otras cosas, ¿no? Y sobre todo por el tema del alcoholismo. Y no sé, me gustó mucho cómo está escrito y esa sinceridad que tiene y no sé, ella piensa mucho también en el lenguaje, no sé, me gustó un montón, la verdad. Así que material de construcción de Eider Rodríguez. Vale, luego el siguiente libro que leí
fue este de Úrsula K. Le Guin, Quienes se marchan de Homelas, que está editado por Nórdica y está traducido por Maite Fernández y con ilustraciones de Eva Vázquez, que es un librito ilustrado. O sea, es que en realidad es un relato. Esto es un relato, es un cuento. Y bueno, pues tiene estas ilustraciones de Eva Vázquez, son muy bonitas. Y bueno, es súper corto. Y yo se me olvidó meterlo en el vídeo de los regalos de Reyes, porque este libro me lo regalaron por Reyes. Yo lo quería leer desde hace mucho, pero claro, es como la típica edición de, pues es un relato a lo mejor de 20 páginas y pues esto, ¿no? Entonces pues lo pedí por Reyes y me lo trajeron. Me gustó mucho, es un relato que te deja pensando mucho, pero es un relato del que no se puede decir mucho porque con lo corto que es, si yo digo cualquier cosa, os destripo el relato. Pero es un relato que además para ahora mismo, o sea, es muy pertinente en cualquier momento en el que vivas con el capitalismo funcionando, ¿no? Pero ahora mismo es muy pertinente y te hace pensar, plantearte muchísimas cosas con todo lo que estamos viviendo mundialmente, ¿no? Estamos en una ciudad que se llama Homelas, que es una ciudad como feliz y que está todo bien y bueno, así como utópica, y pues el relato va avanzando y te hace cuestionarte pues cosas frente a cómo se construye esta utopía, ¿no? ¿Qué es lo que construye esta utopía y si podemos aceptar que esa utopía se construya de esta manera, ¿no? No voy a decir más porque es que si no os destripo el relato. Es el típico relato que se te queda a ti en la cabeza muchísimo tiempo y que piensas en él un montón y que vuelve pues cuando pasan ciertas cosas en el mundo, ¿no? Y no sé, me gustó mucho, la verdad. Merece la pena. Vale, el siguiente libro es mi libro favorito del mes, primer 5 estrellas del año y supongo que se colará en los favoritos del año porque, bueno, pues en fin, lo he amado, que es El agua del lago nunca es dulce, de Julia Caminito, que me lo recomendó una chica que se llama Yuri Rubalcaba, me lo recomendó por aquí en YouTube, en un vídeo en el que yo hablaba de libros sobre el trabajo, y me recomendó yo lo había visto por ahí, pero no sabía que iba de eso. Entonces, en cuanto me lo recomendó y vi la sinopsis, dije, vale, voy a por él. Y pues ha sido un acierto. O sea, muchísimas gracias, Yuri, porque la verdad es que me ha encantado. Es que es un libro increíble. Bueno, este libro, bueno, como os digo, la autora Julia Caminito, que es una autora italiana, nacida en 1988, o sea, es de mi generación. Bueno, y tiene traducción de Carlos Gumpert. Bueno, este libro es que es increíble. Es que me ha gustado muchísimo. Este libro tiene una protagonista, de esas protagonistas inolvidables, precisamente porque es una protagonista súper compleja y que tiene mogollón de aristas y que no es para nada perfecta, ni mucho menos, ¿no? Pero incluso no siendo perfecta, eres capaz de empatizar con ella en muchas cosas. Bueno, os voy a contar de qué va. Esta es una novela coming of age. Seguimos a la protagonista que se llama Gaia, desde que es niña hasta que después de la universidad. ¿Vale? Seguimos a Gaia y a su familia. Su familia pues tiene unas condiciones materiales bastante difíciles, de hecho tiene muchísima dificultad para poder tener una casa. La madre, que se llama Antonia, pues pelea para que les den una casa de protección oficial, ¿no? Porque no tiene medios para tener una vivienda, ¿no? Entonces, bueno, una serie de circunstancias, consiguen una, bueno, no voy a entrar ahí para que lo leáis, ¿no? Y bueno, el caso es que acaban viviendo en un entorno donde hay gente con mucho dinero, como una diferencia de clase muy bestia, ¿no? Entre algunos barrios y otros, entre los colegios privados y los públicos, la gente que es de Roma capital y ellas que viven como en un pueblecito de alrededor, bueno. Entonces, lo que le pasa a Gaia es que va creciendo dentro de ella un sentimiento de rabia muy fuerte porque va viendo como las injusticias, va viendo lo que para ella es posible y lo que es posible para los demás, va sintiendo pues la exclusión de clase, va sintiendo lo injusto que es, pues eso, ¿no? O las relaciones que tiene con amigas o con otras personas, ¿no? De que esas personas
tienen X cosas que ella no puede tener, bueno, un montón de cosas. Entonces va creciendo en ella este sentimiento de rabia y lo que le pasa es que no sabe bien cómo gestionarlo, ¿no? Y vamos viendo una Gaia que pues sale por sitios que tú a lo mejor no te esperas, ¿no? Es un personaje muy complejo, es un personaje con el que a veces puedes empatizar y a veces no, pero creo que está muy bien construido. La voz de ella, porque está escrito desde su voz, desde su subjetividad, ¿no? Entonces, la voz de ella es muy, 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 muy brutal, es muy interesante, es muy descarnada, te describe las cosas como con una sinceridad y con una bestialidad y con una rabia. Esa rabia se mezcla en todo y ves cómo no sabe manejarla y ves un montón de cosas y también ves todo lo que está pasando a su alrededor, ves las injusticias, ves, bueno, de todo, ¿no? Entonces, no sé, me ha gustado muchísimo. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. O sea, es que Gaia es un personaje que se va a quedar conmigo muchísimo tiempo. La verdad es que estoy deseando que traduzcan más libros de esta autora porque tiene otros 2 libros que no están traducidos al castellano todavía. Ojalá Sexto Piso nos traduzca alguno. Y estoy deseando seguir leyéndola porque escribe muy bien además. Es que es un libro que a mí me atrapó. O sea, yo entraba, lo leía como, no sé, o sea, yo entraba en ese sentimiento de Gaia, de odiarlo todo y de no saber cómo gestionar todo lo que estaba pasando a su alrededor, ¿no? Increíble, o sea, buenísimo. Es que de verdad, me ha gustado muchísimo, 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 muchísimo. Vale, y el último libro que leí en enero, siguiendo un poco con estos libros con perspectiva de clase, abajo el trabajo, tiki tiki, que me gustan a mí, que también por eso leí el de Julia Caminito. Leí de Laura Carneros, Proletaria consentida, que está editado por Caballo de Troya. Laura Carneros es una autora malagueña que además es del mismo año que Julia Caminito, de 1988. Es muy interesante que estos temas, que haya tantas autoras de esta generación que aborden estos temas. Es una cuestión generacional de que justo en esa generación se rompió un relato de una manera muy fuerte, ¿no? O sea, no quiere decir que no hubiera desigualdades de clase antes, evidentemente las ha habido toda la vida y han sido muy bestias, pero bueno, se rompió el relato de la meritocracia, de, bueno, es posible como superar tu clase, ¿no? O saltar de clase si haces ciertas cosas, si te esfuerzas, si tiki tiki, ¿no? O sea, ese relato se rompió muy fuerte en mi generación y creo que se nota porque hay muchas autoras que escriben sobre eso. Bueno, volviendo a Laura Carneros. Vale, este libro, bueno, se publicó en 2022 y es un libro también, pues eso, de abajo el trabajo. Yo me esperaba que fuera, para empezar pensaba que era autoficción, o sea, que era la propia, que eran fragmentos de la vida de la autora, pero no, es un personaje, cosa que yo al principio no lo sabía y lo leía como si fuera ella y luego me confundí en alguna cosa, ¿no? Y no, es un personaje que, bueno, tiene que ver en cosas con ella y en otras cosas, pues no. Eh, y es una novela fragmentaria con todo lo bueno y lo malo que pueden tener las novelas fragmentarias, que es decir, que te permiten como contar muchas cosas muy diversas en el mismo espacio, ¿no? Pero también lo que pasa con las novelas fragmentarias es que a veces son como irregulares, ¿no? Porque a lo mejor hay fragmentos que te gustan más y otros que te gustan menos o que dices, bueno, sin más. Con novela fragmentaria me refiero a que no es como una historia de seguido, en plan, pues eso, con inicio, nudo y desenlace, sino que son como capitulillos de 3, 4 páginas, bueno, incluso a veces muy cortos, ¿no? Que te van contando sucesos de la vida de este personaje de forma un poco aleatoria, ¿no? Y tú vas construyendo pues el relato completo, ¿no? Y lo que me pasó a mí es que, claro, yo, pues con este título, evidentemente, Proletaria consentida, tú piensas que va a hablar, pues, de tema de clase principalmente, de tema del trabajo, de tema familiar, de la clase de su familia, de dificultades X, ¿no? Y es verdad que no se mete tanto en eso, en concreto, al final sí, o sea, al final habla más del trabajo y de pues la dificultad de encontrar un trabajo y del tema de clase y de la ruptura de este relato de la meritocracia y del si estudias vas a conseguir pues una vida más tranquila, no trabajar en trabajos tan duros para el cuerpo, etcétera, ¿no? Sí que habla al final de eso,
pero toda la parte inicial en realidad te habla de otras cosas. Es como una chica que se va, estudia tal, se va de intercambio, no, ¿cómo se llama? De voluntariado, estos voluntariados europeos para trabajar pues en Europa, tal, cobrando pues muy poquito, pero bueno, es como que te lo vendían como una experiencia súper guay laboral de hacer currículum y de conocer otras culturas y de no sé qué. Bueno, pues te cuenta un poquito las miserias de todo esto, ¿no? De cómo trabaja esta chica allí, las condiciones, lo que le sucede, un poquito el desarraigo. Habla mucho de los vínculos, que es verdad que es un libro que yo no me esperaba para nada que hablara de eso. Y es muy interesante cómo habla de los vínculos, o sea, creo que brilla un poco más en eso que a lo mejor en hablar del tema del trabajo, aunque al final sí que se mete. Y bueno, fue una lectura muy interesante porque yo entré con unas expectativas, me la rompió, o sea, como que yo empecé a leer y dije, uy, esto no es lo que yo esperaba, ¿no? Entonces me rompió las expectativas, tuve que recalcular y al final, pues me ha gustado. Es verdad que no es como el libro de mi vida, pero le he sacado cosas. Reajustando las expectativas, le he sacado cosas. Y además al final, que sí que habla más del trabajo, pues me ha dado cosas sobre el trabajo que me interesaban, ¿no? Pero bueno, no sé, tiene reflexiones interesantes, lo que sí, eso, comentar que es un poco irregular precisamente por esa fragmentación y por esa, pues bueno, que hay trozos o relatos que te interesan más, o sucesos de los que cuenta que te interesan más, y otros que dices, bueno, pues esto que me has contado, sin más, tampoco me maravilla, ¿no? Pero bueno, interesante en cualquier caso. Así que nada, esta ha sido mi última lectura de enero. Y nada, pues eso es lo que os quería contar. Contadme qué habéis leído en enero, contadme si habéis leído alguna de estas, si os interesan. Y nada, pues espero veros pronto de nuevo por aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Y bueno, pues si os ha gustado y me queréis dejar algún emoji de vuestra lección en los comentarios, pues me haríais muy feliz. Y nos vemos prontito. Os mando un besazo gigante. ¡Mua!